Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio en unos minutos a nuestro live. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando. Hoy tendremos a Alma Raíz Psicología Holística como invitada. Entonces, vamos a añadirla a la llamada para que podamos iniciar con toda. Buenas noches a los que se están uniendo. Aquí tenemos a María Paulina. Pauli, hola. Hola, ¿cómo estás? Hoy sí lo logramos. Hoy sí lo logramos. Claro. Bueno, entonces empezamos a las 7:25 en punto. Vamos a saludar a Laura, a todas las personas que se están uniendo en este momento. Brian, Joan, Andrea, buenas noches, bienvenidos a todos. Pueden escribir desde donde se están conectando. Hola Mónica, ¿cómo estás? Por aquí estamos esperando que se una más gente para poder iniciar con toda. Hola Ney, ¿cómo estás? Hola Andrea, desde Medellín, bienvenida a este espacio. Muy bien, yo estoy en San Rafael, Antioquia, vivo en Bogotá. Pauli, ¿desde dónde está? Hoy estoy desde Sabaneta y vivo acá en Sabaneta. En Sabaneta. Muy bien. Por aquí están. ¿Quién más está ingresando? Bueno, Laura, hola, ¿cómo estás? Estamos leyendo mensajes. Lina, buenas noches. Por aquí si tienen alguna pregunta mientras vamos calentando motores, maravilloso para que rompamos el hielo. Tenemos una invitada de lujo, vamos a pasar súper rico. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenos de dónde están. Barranca Bermeja, Ney, qué rico, qué bueno. Tenemos gente de varias partes. Muy bien. Bueno, resulta que Conversaciones con Ángela es una iniciativa que existe hace mucho tiempo, hace muchos años, pero que por el tema, creo que lo vamos a tocar hoy, Pauli, es el tema del temor a exponernos y sobre todo pues uno que ya tiene como más añitos. Es como más, digamos, o por lo menos en mi caso, creo que no tiene que ver con la edad, pero sí un poco con exponerse. Y creo que es algo que compartimos María Paulina y yo. Entonces, hace 5 años, la idea de Conversaciones con Ángela está en remojo y hasta hace 8 días se materializó. Tuvimos una entrevista maravillosa con Laura Cristina Monsalve, comunicadora, pasamos delicioso. Y hoy tenemos a María Paulina, ella es psicóloga, tiene una maestría en psicología de la salud y bueno, más adelante vamos a estar hablando un poco de ella. La idea es que no tengamos como unas preguntas estructuradas, sino que sea una conversación real, cotidiana, donde podamos, digamos, interactuar con ustedes. Por eso es importante si tienen alguna pregunta o si alguno de los temas que estamos tocando les interesa, entonces si quieren que ahondemos un poco más, bueno, aquí estamos. Me presento, soy Ángela Medina, soy psicóloga, soy docente, estudié pues literatura, filosofía y letras, pero también pues como que últimamente me dedico a la psicología y estoy dejando ese vicio. Ya me estoy dedicando más a escribir y por ahí también habrán sorpresas porque Pauli digamos, fue la que me corrigió toda la parte técnica de un libro que va a salir que precisamente se llama Conversaciones con Cristóbal. De pronto también pues ahorita hablamos un poco de ello con el tema de la maternidad y bueno, todos estos asuntos. Pauli, hola, ¿cómo estás? Querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Algo cansada, hoy fue un día movido. Contanos dónde estabas. Hoy estuvimos en una vereda de Altavista, en Buga, de hecho con una iniciativa de Andrea, que está aquí acompañándonos el día de hoy. Yo no sé esta mujer cómo hace, pero es maravillosa, se lo juro. Ella tiene un amor por los niños y por la comunidad que hace mucho tiempo no tenía una persona que me contagiara, así que André, gracias.
fuimos, llevamos regalos, estuvimos con los niños, con los papás, les dimos una tarde diferente. Ellos fueron afectados por el tema del clima, de las lluvias en Medellín, y pues André, con este corazón que tiene, que mueve montañas, encuentra con un montón de personas que le siguen. Yo no sé cómo hace, ya es mágica, pero pues sí, fue un día muy bonito. Entonces estamos algo cansadas, llegamos hace poco, estamos desde muy temprano con todo esto. Ay, qué rico, Pauli. Súper. Y entonces hubo un deslizamiento o algo así que llevaron. Mira, no, es en realidad, como es montañoso, vos ves que Belencito es cerca, para los que no conocen, Belencito es un corregimiento de Medellín y es súper arriba. Entonces claro, como es tan cerca del morro, cada que llueve, ahí baja por cantidad el agua, entonces entra a las viviendas y las afecta a los techos y demás. Entonces uno de los líderes, que Andrea acompañó el año pasado, se contactó con ella y le pidió pues como estos apoyos y estas ayudas. Entonces estuvimos allá dándoles un día diferente. André se conecta demasiado con los niños, y desde que me dijo que iba a estar allá le dije, André, ¿y las mamás? Entonces hoy estuve con otra compañera psicóloga también de nosotros, estuvimos allá, unas entregaron el espacio a los niños y estuvimos otras dos personas con las mamás. Bueno, les cuento. Gracias, Pauli, por contarnos. Qué bella labor. Caro, hola. Violeta, hola. Por aquí nos están saludando. Nos han dado regalitos. Bueno, maravilloso. Muchas gracias a todos por aquí. Pauli, ¿vos por qué decidiste ser psicóloga? ¡Qué pregunta tan difícil! Ve, en este momento se me viene a la mente un momento con mi madre hace muchos años. Yo creo que estaba muy chiquita, que estábamos hablando de qué íbamos a hacer. Y yo le dije, mami, yo creo que es psicóloga, chiquita. Y desde ese instante creo que nunca se me quitó esa idea de la cabeza, nunca. Ese recuerdo lo tengo pues en mi mente, bien plasmado, y siempre fue la idea. Yo no tuve otra idea diferente nunca, de carrera. Y cuando salí, entré a estudiar psicología de derecho y siempre me gustó. O sea, de verdad creo que es un llamado y es una misión de vida la psicología para mí. Aunque bueno, como decías ahorita, uno a estas alturas de la vida uno ya empieza a conectar con otras cosas, que la psicología se vuelve más un hobby que realmente un quehacer. Entonces sí, Angie, hace muchos años conecté con ese deseo y nunca lo cambié. Qué bonito, qué chévere. Y posterior a la carrera como tal, hiciste tu maestría, ¿cierto? Sí, hice la Cuéntanos un poco. maestría. Yo tuve muchas dudas con el tema de la maestría, porque en ese momento, tú sabes que yo ya había empezado una búsqueda diferente, ya estaba como conectada con otras cosas y no quería estudiar la psicología clínica convencional porque era muy dedicada a trabajar el síntoma, que es algo que justamente he estado tocando esta semana. Y encuentro la maestría en psicología de la salud, que para mí ha sido una bendición y un regalo muy grande, porque es ver a las personas desde una perspectiva diferente, es poder encontrar en medio de todas estas tormentas un poquito de bienestar, eso que les sirve, eso que es tu factor protector, y de ahí pegarnos para acompañar a las personas. Entonces me parece muy bello porque también es un preámbulo para ver la psicología de una manera diferente, para ver a las personas en todo su potencial y no desde su síntoma clínico, que además también, oye, esta semana ha sido muy especial porque he hablado mucho, con diferentes colegas sobre este tema, y es cómo poder generar una psicología donde nosotros nos podamos trabajar, donde nos podamos asumir, donde podamos entender nuestros traumas, nuestras crisis, nuestros apegos, todo eso que nosotros tenemos, pero desidentificarnos de eso, ¿cierto? Como no convertirnos en un síntoma andante y hola, ¿cómo estás? Soy la ansiosa, soy el apego, Evitativo. educativo. Sí, entonces es como cómo poder salir de ese síntoma y empezar a recordar quiénes somos, qué potenciales tenemos, y a partir de allí poder desplegar, todo lo que tenemos, y todos, digamos, nuestros factores protectores, nuestras habilidades, nuestras capacidades en un entorno diferente.
Creo que ayer lo mencionábamos un poquito cuando hacíamos el abrebocas del live y era que de algún modo las redes han hecho que la gente tenga acceso a temas psicológicos y eso me parece grandioso, maravilloso, que aprendan técnicas para manejar la ansiedad, que el grounding, que bueno, un montón de herramientas que son muy interesantes tenerlas, pero al mismo tiempo encasillarse en una patología y como tu proyecto se llama, es Alma Raíz Holística, ¿cierto? Sí, Porque ve al ser correcto. humano como algo integral. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué significa Alma Raíz y por qué lo ves desde diferentes ángulos? O sea, como algo integral, unido, ¿cierto? Angie, ve, Alma Raíz nace eh, después de una búsqueda muy grande. Tú eres una de mis más grandes amigas, los que no están, los que no me conocen se los cuento un poco. Hace varios años tuve una situación en la que me confronté con la soledad. En ese proceso, digamos, estuve mucho tiempo sola, pasé mucho tiempo sola y comienzo a leer de todo un poco y me confronto con budismo, con hinduismo, con Kabbalah, con cuantas tradiciones religiosas, tradiciones espirituales. Empecé a recibir mucha información, me hago maestra Reiki, empiezo a comprender el poder de la meditación, de la escritura, del agradecimiento, de la autocompasión, de la compasión a los demás. Fue toda fue una búsqueda muy difícil. Ese proceso yo creo que me llevó a como un ejercicio algo depresivo de mi ser y una depresión que no lograba sacar, tú lo sabes, yo te decía, Angie, no logro llorar, o sea, no logro expresar esto y fue un proceso muy difícil, pero cuando logro salir es como, ajá, tienes un montón de información, ven y colócala en práctica. Y de ahí en adelante empezó la práctica. Empecé a recibir un montón de situaciones, personas, a estar en un montón de contextos, acompañando a gente en las sombras, por así decirlo. Desde todas las cosas que yo puedo integrar a mi vida, hice un turismo terapéutico maravilloso, no lo hagan. Eh, yo transité por todo lo que ustedes se imaginen. No es que sea malo experimentar otras terapias, ayer lo hablábamos, pero sí, el turismo terapéutico es muy complejo porque cuando tú estás en búsquedas, buscas y te conviertes en un buscador profesional y yo recibía casi que la misma información por todas partes, pero nunca me atreví. Luego, por cosas de la vida, hago un viaje a Alemania y este viaje me abre el panorama así. Es como hay un mundo y hay que empezar a entregarse a ese mundo. Así que luego dije, listo, ¿cómo lo entrego? ¿Cómo lo entrego sin que esto se me convierta en el ejercicio psicológico normal en el que estamos dedicados a encontrar culpables y cómo lo convierto en lo que sé y en lo que sé que funciona para mí? Que también puede funcionar para muchas personas, para otros no, pero que sé que lo sé hacer, que lo viví, que lo transité y que sé cómo se entrega. Así que nace Alma Raíz, precisamente porque es algo que nace de mi alma y el raíz es porque quiero que tenga raíces y que me acompañe en donde yo esté, que me ancle a la tierra, a mí también, y que me permita acompañar a otros también a anclarse, porque creo que estamos todo el tiempo demasiado volados, demasiados en la mente, entonces cómo nos anclamos en este camino. Así que esa es la idea de Alma Raíz, es holístico porque obvio hay muchas técnicas que se aplican acá. Yo he hablado con varias personas que me dicen, oye, eso es brujería. Yo les digo, no, no es brujería ni es magia. O sea, los que me conocen saben que soy muy rigurosa con lo que hago, con mi ejercicio psicológico, con la atención con mis pacientes, pero bien que hay otras técnicas que he aprendido a aplicar, meditación, agradecimiento, autoobservación consciente, el tema de los chakras, entender en el cuerpo cómo se manifiestan un montón de cosas. Así que digamos que eso es Alma Raíz, es esa rigurosidad que me ha acompañado a mí en la vida desde lo científico, pero también esa posibilidad de, ven, estás habitando una experiencia espiritual, una experiencia humana, que eso no esté alejado de ti en este camino. Ay, qué bello, Pauli, contanos un poquito, ahonda en eso de que siempre estamos buscando culpables. Yo hice terapia cognitivo-conductual cuando recién entré a la universidad.
Y me parece muy curioso porque cuando hice esa terapia encontré todos los culpables de todos mis traumas. Entonces uno normalmente cuando empieza a hacer la terapia uno dice, ay, bueno, entonces tu apego es este por alguno de tus dos progenitores. Tienes un esquema de abandono por alguno de tus dos progenitores. Entonces uno empieza a darse cuenta, o sea, uno termina echándole la culpa a toda la familia, termina echándole la culpa a los amigos, termina echándole la culpa al mundo, pero a la larga a mí siento que eso no me sana porque es encontrar la raíz de dónde está el trauma, pero luego qué haces con eso. Vi, porque también quiero decirle, hice mucha psicología tradicional antes de llegar a este mundo y siento que eso también genera más dolor en las personas porque es como, eres el culpable de que yo me sienta abandonada, eres el culpable o la culpable de que yo no pueda tener una relación sana, eres el culpable o la culpable de esta toxicidad y tú a la larga no logras vincularte positivamente con las personas que te rodean porque siempre hay un reclamo, Angie. Yo creo que se trata de dejar de reclamar, ¿cierto? Y eso es lo que no me gusta de pronto de ese ejercicio tan tradicional. Nos quedamos en un bucle, nos quedamos en un patrón. Cuando estás aquí y dices, sí, esa es la historia que tienes, pero quita los culpables, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, responsabilízate. ¿Hasta cuándo te vas a quejar? ¿Hasta cuándo va a estar ese niño herido ahí con todos sus traumas, dejando que tome decisiones para tu vida? Entonces, esta forma me parece muy bella porque además es muy difícil, Angie. Es Es muy muy difícil cuando tú dices, ya no hay a quién culpar, tú eres el único responsable. Y, ajá, y cuando además bajas la carga del culpable, o sea, no hay culpables, hay responsables y el principal eres tú, o sea, ¿cómo te vas a responsabilizar de eso? Si suena muy duro, cuando te dicen estás en dolor, responsabilízate, sí, suena muy complejo, pero ese es el camino, porque si no, tampoco hay sanación, te vas a quedar ahí toda la vida echando culpas y de eso no se trata. Ay, Pauli, gracias. Creo que es algo que nutre mucho, digamos, el proceso personal de todas las personas que nos están acompañando esta noche. Quiero decirte que en este momento tenemos 2.900 likes. No sé cuántas personas hay unidas, pero creo que 2.900 likes es algo muy, es algo extraordinario. Gracias pues a todos los que están en este momento conectados y compartiendo tantos regalos y bueno, y llegando a más personas y más corazones. Invitamos a todos los que están acá que sigan a María Paulina en su TikTok, en las demás redes sociales, como Alma Raíz Holística, ¿cierto? Psicología holística. Eh, Alma Raíz punto psicología en TikTok y Alma Raíz guión bajo psicología en Instagram. Muy bien, gracias. Pauli, cuando estabas pequeña o adolescente, antes de que supieras algo de psicología, como un antes y un después, ¿tú qué disfrutabas hacer? ¿Qué te gustaba? Angie, mira, nosotros en mi familia siempre fuimos muy de la casa. Nosotros crecimos en un barrio difícil, nosotros crecimos en Manrique y éramos muy de la casa. Nosotros vivíamos, mi hermano, mi mamá y yo, vivimos muchos años con mi abuela, luego vivimos debajo de ella, en la casa de abajo, pero siempre estábamos junticos. Pero era muy bello porque en casa éramos mi mamá, mi hermano y yo, y mi mamá fue una mujer muy protectora con nosotros, ¿cierto? Era un barrio difícil, un barrio complejo, pero siempre nos las arreglábamos. Entonces pintábamos, hablábamos, veíamos televisor, siempre estábamos muy juntos y muy unidos. Entonces teníamos una terraza inmensa en la casa de mi abuela, entonces subíamos a la terraza, ya montamos bicicleta, pero yo creo que lo que más hacía yo, que recuerde, era pintar. Eso era lo que más me gustaba a mí de pronto cuando estaba chiquita. Es un hobby que retomo por tiempos, me gustan mucho las acuarelas, retomo por tiempo, lo dejo, lo retomo, pero a veces el tiempo es muy limitado. Entonces poderse sentar a hacer acuarelas es difícil, pero sí, eso yo creo que era de lo que más disfrutaba estando joven. Imagínate que, bueno, como algunos de ustedes saben, pero para quienes no, yo vivo en Bogotá y me fui a vivir en el 2024
2024, empezando 2024, y cuando estaba desempacando me encontré una acuarela que Pauli me regaló hace como 7 años, sería algo así, y por allá la tengo guardada como un tesorito, o sea, esta amistad es de vieja data, pues. Bastante. Pauli, me interesa mucho el tema de la acuarela y pues la pregunta tenía esa intención de que dijeras de pronto ese hobby que tenías, porque recuerdo que alguna vez me decía, es que yo me relajo tanto con las manchas. Sí, sí. Las- Recuerdo, Angie y yo nos conocimos en un trabajo en el que manteníamos así peliparadas. Fue un momento que yo creo que nos soportamos muchos de los que veíamos allá. En ese trabajo era un trabajo muy pesado y nos soportamos mucho, nos unimos mucho. Nos Y a mí en esa conocimos. época fue donde más retomé la acuarela, porque digamos que a veces no se observa en muchas áreas de mi vida, pero soy muy controladora para muchas cosas. Le he bajado un montón, la terapia ha funcionado, pero la acuarela me funciona para eso, porque antes cuando empecé a hacer acuarela, yo quería que saliera perfecta. Ustedes no saben la cantidad de hojas que yo boté, porque se me salía, porque se me esparcía, porque le echaba demasiada agua al pincel, porque no lo dejaba secar, además era demasiado impaciente, entonces no lo dejaba secar antes de echarle otra capa de pintura, entonces se me volvía una nada. Y la acuarela funcionó como terapia porque era eso, o sea, hay cosas que tú no puedes controlar. La acuarela se me convirtió en haz que funcione con lo que haya, ¿cierto? Si se te regó, ¿cómo lo arreglas? ¿Qué le creas? ¿Qué le funcionas? Entonces, yo creo que todas las formas de arte, la acuarela es precisamente esas que uno dice, es muy difícil. Lo hablábamos porque además un tío de Angie es acuarelista. Angie y yo hemos hablado mucho de la acuarela. Entonces es eso, es muy bonito porque aunque tú tengas demasiada técnica, siempre va a haber un poquito de agua que se dispersa. Y es como esas fugas de la vida, o sea, a ti se te dispersa, hay una situación y en medio de la nada se dispersa, fluye por otro lado, tú crees que es por acá y la acuarela se va por allá, tú quieres hacer un verde limón y haces un verde selva, yo qué sé. Entonces esa es la vida. Entonces, ¿cómo aprender a crear a partir de lo que la acuarela te propone? Y entonces esa es la vida, cómo aprender a crear a partir de lo que la vida te propone. Aquí hay unos comentarios súper interesantes. Por aquí nos dicen que el arte siempre nos libera. Entonces vamos a unir ahorita para que lo vayas pensando el tema que tú tocas en psicología que me parece muy potente, que es el tema espiritual, pero también cómo el arte tiene ese espíritu, ¿cierto? Cómo nos integra de algún modo. Dejémoslo ahí, ahorita lo maduramos un poco más. Y es muy difícil pintar acuarela, dicen Mónica, y a mí también me gusta pintar. El arte creo que sí tiene esa posibilidad de traernos al presente, al aquí y el ahora. Es un estado de contemplación y meditación donde tenemos que soltar y dejar ser. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Tal vez sí. Cuéntanos cómo integras la espiritualidad en tus terapias. ¿Por qué cogiste eso? ¿De dónde lo agarras y para qué? Andy, yo creo que lo primero es que entendamos que no es coger la espiritualidad, es asumirla. Ok. Eh, Hay un asunto con la espiritualidad y es que la gente dice, uy, es más fácil ir al psicólogo que ser espiritual, ¿cierto? Cuando están hablando de terapias convencionales. Pero todos los que son creyentes, a lo que sea, ¿cierto? No estoy hablando de un Dios específico. Todo el que crea que hay algo más allá está en una experiencia espiritual, ¿cierto? Todos tenemos un espíritu, todos somos espirituales. Partiendo de ahí ya es una experiencia espiritual. Lo que pasa es que asociamos espiritualidad, modo zen, me siento a meditar, soy un ser de luz, soy perfecta, no me enojo, no me no sé qué. Y yo creo que esa también es una espiritualidad muy dañada, es una idea muy compleja en este momento en redes sociales porque se nos está convirtiendo en el patrón como de paso a paso. Te levantas, haces 3 agradecimientos, meditas, no sé qué, y te empiezan a dar una rutina de cómo se debería ver la espiritualidad en tu proceso. Y yo creo que eso también es una falacia, porque todos los que han vivido el proceso de espiritualidad saben que esto es muy difícil.
Y cuando hablo de proceso de espiritualidad es conectarte con la fuente, es conectarte con Dios, es conectarte con tu espíritu y empezar a sacar todo lo que tu espíritu trae con él. Los dolores, las sombras, los miedos, las angustias, cosas que sí, muchas vienen de la familia, pero otras que no vienen de la familia. Otras que están ahí, que se crean en el ambiente, somos seres sociales. Hay cosas que se van desarrollando, hay miedos que vamos en la escuela, en la universidad, hay diferentes situaciones que nos van llenando de un montón de temores y eso se va alojando ahí, en el espíritu, y eso empieza a doler. Y entonces uno no sabe cómo enfrentarse a otras situaciones. Por ejemplo, tú y yo con el tema de redes, eso es una sombra de la exposición también muy compleja. Y es eso, o sea, ¿dónde está ese miedo y dónde está ese dolor? Entonces, yo le pediría a todo el mundo que entienda que la espiritualidad no es meditar, eso es un ejercicio, eso es una técnica. La espiritualidad es en realidad conectarse con ese mundo interno, conectarse con la fuente, conectarse con la tierra, con los elementales, entender que estamos en una experiencia holística, no somos solo nosotros, nuestra mente, somos nosotros, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro vecino, nuestras mascotas, nuestro mundo, somos todo. Cuando uno empieza a estudiar de física cuántica se da cuenta que somos energía pura. Eso ya será otro tema para otro live porque nos quedaremos aquí hablando de física cuántica, pero la espiritualidad no es una cosa súper magnífica. De hecho, cuando la gente empieza a poner en práctica 80 ejercicios de espiritualidad, el tiempo terminan más depresivos porque terminan sobrecargados, también terminan exigiéndose más de lo necesario. Cuando a ti tú ves esas rutinas perfectas, me levanto, tomo agua, hago 3 agradecimientos, medito, como, me alimento, no sé qué, uno dice, Dios mío, o sea, ¿por qué abruman a la gente? ¿A qué horas vivo? No, y más que si a qué horas vivo, si tú tienes el tiempo maravilloso, pero también tienes el tiempo, o tienes que tener el tiempo para trabajar lo que sale, porque es que uno a veces no quiere agradecer, porque es que uno a veces quiere levantarse a sacar todo el caos que hay acá. Y cuando uno escribe no necesariamente siempre tiene que agradecer. Uno primero tiene que dejar que el caos salga, lo organizas, lo dejas salir, luego viene, lo organizas, revisas qué fue lo que salió y luego empieza, bueno, entonces, ¿qué tengo para agradecer de esta situación? Pero no al revés, porque si no nos volvemos incoherentes. Y por eso es que a la gente no le funciona la espiritualidad, porque entonces se ponen a agradecer, 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 pero una cosa es lo que haces en 3 frases escribiendo, cuando te sientas modo zen y meditas y dices, ay, gracias Dios, porque soy merecedor, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero luego sales y al que te dijo que no, tú ya dices, pucha, yo no sirvo para nada, yo no me merezco esto, me van a regañar, lo hice mal, obvio, en resonancia, o sea, no estás resonando entre lo que dices, lo que eres, lo que piensas, lo que escribes, y nos guste o no nos guste, siempre prima lo que hay acá, porque es lo que nos repetimos todo el tiempo, son unos patrones muy inconscientes que están ahí todo el tiempo y eso también es espiritualidad. Ven, yo reviso dónde es que mi pensamiento está todo el tiempo, dónde es que estoy divagando y dónde es que estoy botando mi energía. Jacobo Grinberg lo llamaba, bueno, sin tecnicismo, Jacobo Grinberg, un psicólogo mexicano, muy teso, además, doctor en psicología, decía que cuando nosotros tenemos como pensamientos y acciones diferentes es como si vinieran 2 olas en sentido contrario y al unirse hay un caos. Entonces habitamos frecuentemente ese caos porque estamos pensando una cosa y estamos tratando de decirnos otra. Entonces lo que necesitamos es alinear realmente lo que sentimos con lo que estamos escribiendo, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo, para que esas olas fluyan en el mismo sentido. Entonces la energía no se nos dispersa. Entonces nos podemos volver un poquito más conscientes. Es un camino, claro, es un proceso. Eso no se consigue con 3 agradecimientos al día. Con las recetas. Claro, eso no se consigue con la receta. Se consigue con una tarea juiciosa. Entonces, por eso les decía en mi Instagram no se trata de las 80 técnicas espirituales. Te sirve una, usa esa, no necesitas más. Ve, a mí solamente me sirve escribir y no quiero agradecer, por ahora solo quiero soltar el caos, soltalo. Pero no te pongas a hacer cosas con las que no estás vibrando, porque además estás mandando señales incoherentes al cerebro. Por eso lo que necesitamos es poder también
buscar quien nos acompañe o buscar la información correcta para poderlo hacer. Si a veces no tenemos la oportunidad de ese acompañamiento, ¿dónde encuentro entonces la información correcta, los libros correctos, los autores correctos? No cualquier persona que esté dando información en redes, que sí me parece pues algo delicado. Ok, vamos a saludar a Catalina, que está por aquí, se unió. Aquí nos dicen que después de la pandemia no volvimos a ser tan sociables como antes, aunque uno se esfuerce. Eh, Déjame reviso, consonancia, no disonancia. Listo, ¿por qué ese efecto de la pandemia? ¿Tú qué explicación le puedes dar? Que ya no podamos ser tan sociables como éramos antes. Y de pronto la gente se le dificulta responder mensajes o hacer cosas. Por ejemplo, tengo el caso de alguien que no pudo volver a estudiar en un colegio presencial, le tocó seguir en la virtualidad. Bueno, todo el terror que tuvimos del miedo, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil volver a socializar? ¿Qué explicación le das? Angie, no sé, mira, yo no he estudiado casi el tema de la pandemia y los efectos de la pandemia, para serte sincera y pues para decirles fielmente a todos, desde mi experiencia personal puedo decirles que también se nos volvió un hábito, ¿cierto? Porque fue el hábito que nos colocaron, o sea, teníamos que hacerlo casi que todo virtual, entonces se nos convierte también en un hábito. Eh, no sé hasta qué punto para muchas personas sea algo impuesto o hasta qué punto para muchas personas en realidad se disfrute de la soledad, porque creo que también puede ser, ¿cierto? Digamos que cuando tú te afrontas con la soledad, tienes dos opciones, o te quedas ahí por miedo o te quedas ahí por placer. Y los que hemos disfrutado la soledad por placer, a veces es difícil salir de ahí. Y entonces ya empieza esa barrera de aquí estoy muy cómodo, no necesito nada, tengo mi trabajo, tengo mi dinero, la comida me la traen a la puerta de la casa, ¿para qué salgo? ¿Cierto? A veces es que no encuentran algo más afuera, otros sí es por miedo. Entonces realmente desde mi experticia no les podría decir mucho acerca de la pandemia porque no es mi área de influencia y no es algo que realmente me haya dedicado a investigar y no quiero darles aquí información imprecisa. Sí, puedo decir desde la soledad que habría que mirarlo, es decir, desde qué área estás afrontando la soledad, y creo que pasa como todo, es una experiencia muy personal, porque puede ser que hayan 1000 personas en el mundo que se quieran aislar, pero las 1000 tengan una razón diferente. Entonces, es muy difícil para mí darte esa respuesta. Claro, todas las personas son diferentes y habría que analizar. Creo que en psicología no podemos hablar como de casos comunes, sino de particularidades. Entonces tendríamos que entrar a entender un poco cómo fueron las dinámicas antes, qué estaba pasando allí, si es un tema de miedo, de comodidad, como lo decías tú. Bueno, ahí hay varios asuntos que habría que revisar y que son diferentes en el uno a uno. En psicología siempre cada persona es un mundo. Entonces, sí, tienes toda la razón. Creo que habría que mirarlo de otra manera. Bueno, ¿tú crees o cómo el Reiki te ha ayudado en tus terapias? ¿Por qué te pusiste a estudiar eso? Ya nos has contado un poquito que hubo un punto de quiebre, que empezaste a buscar otras cosas, ¿cierto? Pero el Reiki, ¿cómo funciona? O cómo lo usas? ¿O es una herramienta? Yo llegué al Reiki después de que estudié mucho los chakras. ¿Qué es el Reiki? Preguntan por Ya acá. te cuento. Dame un segundo. Yo llegué al Reiki cuando estudié los chakras, ¿vale? Cuando hago ese estudio de los chakras, que para quienes no sepan, los chakras son los centros energéticos principales del cuerpo, me empiezo a dar cuenta que cada centro energético tiene su particularidad. Está asociado a diferentes cosas, a emociones, a propósito, a enfermedades, a emociones, a capacidad de ejecutar, a capacidad de crear, a proyectar.
Y esto me pareció un mundo porque yo decía, wow, o sea, es como una forma de psicología desde la energía, porque es que se los digo, es súper tremendo cuando uno se da cuenta cómo estas tradiciones ven al mundo muy similar a nosotros, pero lo explican de una manera diferente. Y por casualidades de la vida, alguna vez en mi paseo terapéutico, que ya les conté, encuentro a alguien que me empieza a hacer el chocurrey. Me dice, chocurrey, chocurrey, y me desbloquea los chakras. Y yo, ¿qué es eso? Y como a mí todo me da curiosidad, yo me puse a investigar qué era Reiki. Entonces, desde esa, digamos, inexperiencia y en esa inexperticia, yo le hacía Reiki a todo. Chocurrey, 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 yo hacía Reiki a todo. Cuando me voy dando cuenta en un ejercicio que quienes no son maestros Reiki no deberían aplicar los símbolos porque es una cosa energética. Entonces, ahora sí, yo decía, yo ni siquiera sé qué es el Reiki, yo por qué estoy haciendo Chokurei, yo solamente sabía que era el Chokurei. Cuando decido estudiar, porque quería realmente entender cómo funcionaba, entonces, ¿qué es el Reiki? El Reiki es una tradición oriental del maestro Usui y es una terapia energética a través de las manos. ¿Vale? Es como sanación a través de las manos. Nosotros en este ejercicio aprendemos todos los sistemas energéticos y aprendemos unos símbolos que este maestro canalizó. Digamos que este maestro en esta tradición es un ser muy avanzado, también muy iluminado, que estuvo mucho tiempo aislado y en ese aislamiento recibe esta información de esta terapia. ¿Qué hacemos con el Reiki? Nosotros en el Reiki canalizamos energía, la pedimos al universo y la entregamos a través de las manos. Es un ejercicio complementario que se hace para enfermedades físicas, para enfermedades emocionales o simplemente para regular la energía del cuerpo. Entonces nosotros imponemos las manos y a través de nuestras manos fluye la energía. En muchas de nuestras terapias nuestras manos se ponen muy calientes porque es literal la energía fluyendo. Ese es el Reiki. Entonces, ¿cómo me funcionó? Cuando uno, digamos que para tener realmente los beneficios del Reiki, sí debería hacerse Reiki cada tanto tiempo, pero es un apoyo importante, disminuye mucho los dolores de cabeza, cuando estás ansioso te ayuda mucho con la ansiedad, aumenta los niveles de energía de la comida, entonces cuando vas a comer puedes hacerle Reiki a la comida y eso mejora los niveles de energía. Yo acompaño a mis pacientes también con Reiki porque los ayuda mucho y los calma. Eso les baja mucho la ansiedad cuando están un poquito mal. Entonces es una forma complementaria, no es la terapia principal. Siempre lo voy a decir, o sea, no hay nada que en este momento reemplace un ejercicio psicológico para mí, ¿cierto? Para mí y para mi ejercicio, porque siento que hice muchas cosas sola y que también me costó muchos llantos y muchos no entender qué era lo que estaba pasando y cuando logré acompañarme fue muchísimo mejor. Logré poder coger toda esa información que tenía dispersa y organizarla. Entonces, eso es el Reiki. El Reiki es una terapia complementaria con las manos. Trabajamos también con piedras, trabajamos con esencias. Por eso te decía ahorita, la gente me pregunta, ¿qué es eso? ¿Eso es brujería o es psicología? No, es psicología, pero utilizamos otros ejercicios, otros elementales que nos ayudan en este proceso. Además, que desde las neurociencias sabemos que las esencias nos ayudan mucho para calmar el sistema límbico, entonces digamos que también tiene un soporte importante ahí todo este tema de la energía, de regularse, de calmarse, porque pues obvio, si tu sistema límbico está calmado, si tienes tu sistema parasimpático un poquito más activo que tu sistema simpático, puedes regular tu sistema inmune, puedes regular el cortisol, que no es malo el cortisol, quiero aquí como de quitarle la propaganda negativa al cortisol, porque todo el mundo cree que el cortisol es lo peor que le puede, no, el cortisol también es muy importante, pero nos lo están vendiendo como el diablo, entonces nos ayuda a regular ese cortisol y eso me parece que es una forma muy bonita y a muchas personas les sirve mucho. Yo amo a mi mamá porque mi mamá también me dice, ay, mi hija, venga, hágame Reiki. Ay, mi hija, hágame Reiki. Ay, y me encanta porque yo creo que ella es mi fan número uno. Entonces ella se alivia con el Reiki y me encanta. Buenísimo. Pauli, preguntan que hay gente que quiere aprender sobre Reiki.
¿Dónde va uno si quiere saber algo de Reiki, entender cómo funciona? Si quiero y es mi intención ser maestra Reiki. Mira, yo estudié en Cerval, que es un instituto acá en Medellín, en Buenos Aires, pero hay muchas instituciones que les dan Reiki. Lo que sí les pido es que revisen, que los inicien, porque una cosa es recibir la información, otra cosa es que te inicien, ¿cierto? Y si no te inician, imagínate que hay gente que dice que el Reiki lo acaba a uno, ¿cierto? Porque es como que te drena la energía. Y en realidad te drena la energía si tú no eres maestro, si tú no estás iniciado, tú no eres un canal. Entonces, al no ser canal, es tu energía la que está saliendo del cuerpo. Cuando tú eres canal, tú haces Reiki, yo hago Reiki en donde trabajo y es genial porque yo entrego Reiki y yo quedo rozagante. Es como la energía pasa a través de mí. Yo no salgo cansada cuando hago Reiki, para nada. Entonces, busquen, creo que con Fama ha estado como ofreciendo como con unos aliados ese tema de Reiki. A mí me parece que con Fama también ahorita está en una apuesta espiritual muy interesante. Ellos están ofreciendo unos cursos nuevos muy interesantes, así que revísenlo. Antes de matricularse, revisen en YouTube, hay muchos cursos de Reiki buenos, pero lo importante es que los inicien, pero pueden ir recibiendo información. Primero identifiquen si resuenan o no resuenan con el ejercicio y si resuenan, se los ultra recomiendo porque además uno se hace auto-reiki, eso es cuando tienes dolor de cabeza, uno empieza a hacer ese simbolito y es muy bacano porque uno se puede autorregular solo también a través del reiki. Qué bonito, gracias, Pauli. Bueno, creo que aquí nos están dando muchos regalitos que después vamos a entender qué son, cómo se usan, qué significan, pero por ahí te mandaron como unos corazoncitos, nos han mandado que somos increíbles, nos han mandado, bueno, un montón de regalos que después los miramos. El Reiki se puede aplicar en niños, sí, el Reiki se le puede hacer a todos. El Reiki a los niños se tiene que hacer con permiso de los papás, pero el Reiki se le puede hacer a todos. Yo le hago Reiki a Brida Josefa es mi gata, y se deja hacer Reiki. Yo le pongo los cristales, le pongo los símbolos. Miren, yo aquí les voy a mostrar. De hecho, lo tengo uno por acá, que este es uno de los símbolos de Reiki. Y este lo tengo porque se lo pongo al agua. Entonces, todo el día tomamos agua energizada. Y a Brida Josefa, cuando está maluca, le pongo Reiki también. Entonces, a todo, uno le puede hacer Reiki a la casa, a la oficina, a la comida, al agua, porque en esencia es energía y todos somos energía. Entonces, entregarle más energía a la energía. Entonces, supremamente recomendado también para los niños. Niños, y hablas de animalitos, ¿no? Sí, También. de animalitos. De hecho, hay muchas veterinarias que ofrecen la terapia Reiki para animales y es muy particular porque el Reiki se puede hacer a distancia también, se programa. Entonces uno simplemente lo manda, le dice a la persona, bueno, ¿a qué horas lo quieres recibir? Tú te sientas y haces tu sesión y la persona a la hora que lo pueda recibir, que se comprometa a recibirlo, simplemente se sienta a meditar y a recibir el Reiki. O digamos que tú estás allá y yo te estoy haciendo Reiki acá, tú te puedes acostar y te estoy haciendo Reiki desde acá y llega, porque la energía llega, ¿cierto? La energía fluye, entonces es muy bonito. Uy, gracias, Pauli. Bueno, recuerdo siempre a María Paulina muy conectada con la naturaleza y con los animalitos. ¿Qué encuentras en ello? Porque el árbol, la montaña, la caminata, los gaticas. Ay, Gabriel, yo no sé, yo creo que por eso es raíz, es que yo soy de la tierra, a mí me encanta, yo amo los animales, pues yo no soy capaz de hacerle daño a un solo animal. Eh, a mí me da mucha risa porque donde trabajo salen muchas cucarachas y a mí me pasan las cucarachas por el lado y yo las saludo, pues, o sea, digo, hola amiguita, yo no soy capaz de matar un animal, me da una cosa en el corazón impresionante, no puedo matar animales. Y es porque yo les tengo mucho respeto, en realidad yo siento que ellos también hacen parte del mundo y alguna vez alguien me dijo, pero usted ¿por qué no mata a esa cucaracha? A mí me dio malestar, me dio mucha rabia y mi respuesta no fue nada sabia, pero le dije en medio del dolor, pues si se tratara de matar lo que no me gusta, no empezaría por las cucarachas. Luego dije, ay, ¿yo por qué dije eso?
pero creo que también hay que respetarlos, ¿cierto? O sea, a los animales hay que respetarlos, ellos coexistimos con ellos y para mí los animales y la naturaleza son un soporte fundamental. Yo creo que todos los que tenemos gatos, perros, sabemos que ellos están aquí, que ellos son leales, que ellos nos acompañan, ellos nos sirven también y nos dan un amor incondicional. Ir a la naturaleza, si hay algo que te recargas, es estar en la naturaleza, abrazar un árbol, meterte a un río. Yo soy feliz en los ríos, o sea, a mí me llevan a caminar y yo veo un charco y la primera que está metida en el charco soy yo porque me encanta, o sea, me encanta lo que hace el agua cuando pasa por tu cuerpo. Entonces los animales y la naturaleza en esencia son fundamentales para mí. Son seres de mucho respeto. Muy bien. Ahorita hablabas como del camino energético. ¿Qué es el camino energético de una persona? Bueno, son los chakras, el centro energético, el camino en el centro energético. Centro. Ok, no, el centro energético son los 7 chakras, ¿cierto? Digamos que nosotros tenemos muchos puntos energéticos, se llaman los nadis, digamos, en el tema de la acupuntura son todos estos punticos que tocan con las agujas para ayudarnos. Hay muchos canales energéticos, pero los principales son los 7 chakras, que es por donde fluye la energía kundalini. No sé cuántos han, no sé si esto es algo raro para las personas, pero se llama así kundalini. No sé si lo has visto, que muestran como unas serpientes subiendo por tu columna. Esa es la energía kundalini. Entonces, en esencia, lo que buscamos también es mantener ese canal energético fluyendo. Cuando hay un bloqueo en alguno de los chakras, se nos bloquea todo el canal energético. Y cuando hay un bloqueo, uno revisa. Entonces, digamos, que es que se me bloqueó acá el plexo solar. Ay, y resulta, Angie, que en el plexo solar está todo el tema del padre, todo el tema de la abundancia, todo el tema de que es que yo soy muy creativo, pero a la hora de ejecutar no lo logro, o soy muy abundante, pero la plata como me llega se me va. O sea, y empieza uno a revisar y claro, empieza uno a trabajar todos los esquemas y ahí es donde entra la psicología a veces, que es muy bonito porque energéticamente esto te dice que hay algo que está fallando y cuando tú encuentras el qué y empiezas a trabajarlo desde psicología, eso empieza a fluir. Entonces el camino o el canal energético empieza a fluir y empiezas a ver cómo las cosas empiezan a transformar. Entonces es muy bello poder llevar estos dos caminos de la mano, poder integrarlo en un ejercicio terapéutico. Yo creo que para mí ha sido una de las experiencias más bonitas. ¿Qué significa o a qué te suena la palabra transformación? ¿La nombraste hace nada? Mira, transformación es mi nueva palabra favorita. Yo usaba mucho sanar, pero últimamente estoy usando más transformarse, porque creo que también se me interiorizó sanar en algún momento como esa idea loca de dejar todo atrás y ya nada me importa, ya nada me duele y ya perdoné y ya liberé. Pero yo creo que es como más transformarse, ¿no? No. Pauli, discúlpame, pero es que también sabes que hay algunas palabras que se vuelven moda. Sí. Entonces, qué sanadera, todo es sana, sana, sana. Entonces eso ya le empieza a uno a hacer ruido, porque si bien lo que hacemos es tratar de acompañar a una persona que sane, pues, pues hay un poco más de eso, ¿cierto? Es Claro, la y transformación. finalmente, mira qué pasa. Yo, por ejemplo, tengo aquí una cicatriz que me acaba de venir un ejemplo a la mente y es, tú tienes una herida y te sana, pero este pedacito donde está la cicatriz no queda igual, o sea, siempre hay un cambio, se transformó. Entonces, por eso estoy usando esa palabra y es porque te transformas en ese ejercicio, cambias un poquito, ya ves las cosas de manera diferente, quizás aún te duele, pero no te duele tanto, quizás te vuelves más sabio para responder en algunas situaciones y en otras te falta un poquito, ¿cierto? Entonces, también creo que sanar es una carga muy grande, o sea, sanar es como te alivias o te alivias. Y entonces eso genera una carga adicional. Entonces, si yo puedo decir, bueno, me transformo y en la medida que transformo me voy sintiendo más saludable, me voy sintiendo más tranquilo, me voy sintiendo menos ansioso, voy dejando de estigmatizarme a mí mismo con lo que creo que yo soy,
porque además también creo que el tema de redes ahorita, lo estábamos hablando esta mañana, y decíamos cómo las redes también nos mantiene apegados a un síntoma. Entonces la ansiedad, todos somos ansiosos y posiblemente todos tengamos mucha ansiedad, pero entonces todo el tiempo estamos reconociéndonos como ansiosos, buscando información para ansiosos, y todo el tiempo las conversaciones, porque yo soy muy chismosa, es decir, escucho lo que a veces las personas hablan, pero más como en un ejercicio investigativo, y todo el tiempo la gente repite los síntomas: es que soy ansioso, tengo esto, soy, y no hay un discurso diferente. Entonces yo creo que la transformación también te permite salirte de ese, de habitar ese síntoma todo el tiempo. O sea, ya me voy a salir de acá, me despersonalizo de esa ansiedad, soy otra persona y me transformo. Sanarla por completo, no sé, seguramente hay muchas personas que sí se les quitó la ansiedad para siempre, hay otras que no, pero qué tan diferente si yo voy por la vida diciendo: hola, ¿cómo estás? Soy María Paulina, a decir: hola, ¿cómo estás? Soy María Paulina, la ansiosa. Hola, ¿cómo estás? Soy María Paulina, la depresiva esquizofrénica. Por eso, cuando mira que el tema que se vuelve muy peyorativo en psicología es el esquizofrénico, el bipolar, que siempre nos dicen no es él, es una persona en condición de, y eso baja la carga un montón, porque baja la, además es que es muy peyorativo que te digan: vos sos la ansiosa, vos sos la depresiva. Si a ti te dicen: ven, tienes en este momento una condición de ansiedad que puede disminuir, es diferente como tú lo asumes en tu existencia. Entonces yo creería, Angie, que la palabra ahorita para mí más que sanar es transformar, y es eso, tratar de cambiarse, así sea un poquito, la forma en que te ves a ti mismo y en que te experimentas, porque también creo que a veces el error es que queremos que nos experimenten de una manera diferente, que nos vean de una manera diferente, pero no es el afuera, es a ti mismo, es cuando tú te miras en un espejo, cómo te habitas, cómo te experimentas, cómo te observas, cómo te reconoces. Si tú puedes llegar un día y verte sin ese síntoma, sin ese miedo, sin ese trauma, sin ese abandono, sin esa herida, y poder reconocer el potencial que tú tienes, ahí hay un camino de transformación. Así mañana te enojes, así mañana te vuelvas a revolcar por el que te dejó, no importa, pero en algún momento el chip va empezando a cambiar, y ese chip se va quedando más tiempo, más tiempo, más tiempo, hasta que empiezas a habitar coherentemente más ese momento nuevo de tu vida. Así es. Pauli, entonces, ¿cómo una persona se da cuenta que quiere empezar ese camino de transformación y quiere alzar la mano y decir: necesito ir a terapia, quiero ir a terapia? Porque creo que mucha gente, a pesar de que eso ha cambiado hoy en día, todavía hay un temor de ir al psicólogo, pues, y es que no es fácil, ¿cierto? Hay una confrontación, hay un montón de cosas, es decir, estoy vulnerable, ¿sí? Pero tú, ¿cómo, qué consejo o qué recomendación más bien le darías a las personas? Allí esa es una pregunta muy difícil. Sí. ¿Cómo se dan cuenta? Pues Angie, yo creo que algunos se darán cuenta porque tocan fondo, algunos un día se levantarán y dirán: ay, ve, qué chévere ir al psicólogo, otros se darán cuenta porque se quedaron sin trabajo, otros se darán cuenta porque los dejó la pareja, no sé. Yo creo que todos tenemos formas diferentes de darnos cuenta si queremos transformarnos, y siempre será una decisión. Hay personas que están demasiado mal, que además tienen la posibilidad de acceder a una terapia y no lo hacen, ¿cierto? Eso también es una forma de resistencia, tú lo sabes. Es difícil ir y confrontarse con sus cosas, y que un extraño que no sabe nada de ti te confronte, eso es muy complejo. Entonces, a veces, por decisión, la gente decide habitar el malestar y vivir en el malestar. Ujú. Yo se los decía el 20 de marzo, fue el Día de la Felicidad, y hice una conferencia sobre gratitud, y les decía ese día: si ustedes se pueden ahorrar el dolor, vayan a terapia, porque uno a veces inicia este camino cuando hay dolor, cuando te ponen a tocar fondo y cuando te tiran, ahí es cuando uno decide iniciar el camino. Pero si lo pueden iniciar sin que los pongan a tocar fondo, mejor, porque yo estoy segura que todos tenemos cosas que sanar,
tenemos cosas que liberar, bueno, que transformar, tenemos cosas que liberar, tenemos situaciones que entender, que se quedan ahí, que se quedan como panorama y que uno a veces actúa bajo esas mismas situaciones, responde con determinados patrones a esas situaciones y uno no se da cuenta de dónde viene o por qué, porque es como algo que se va, precisamente por eso es un trauma, ¿cierto? Porque lo olvidas, porque lo haces a un lado, porque no lo tienes consciente. Entonces, en la medida que tú lo tienes consciente, puedes identificar esos patrones, ver, porque es que siempre me pasa lo mismo, porque es que siempre construyo las mismas relaciones, porque es que no puedo mantener amistades estables, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso también hace parte de entenderse, porque cuando tienes un patrón, les digo una cosa, no hay como echarle la culpa o como responsabilizar el de afuera. Si a ti te pasa lo mismo 20 veces con 20 personas diferentes, pues el único factor común eres tú. Entonces ahí hay que empezar a revisar también internamente qué es lo que pasa. Y también es esa posibilidad, Angie, de decir, ok, soy yo. O sea, ¿cómo me reviso? Venga, yo tomo la valentía para revisarme. ¿Cuándo es el momento? Cuando tengan la valentía de hacerlo. Ese es el momento. Cuando se levanten y digan, ve, hoy me quiero revisar, hoy me quiero asumir. Ese es el momento. Creo que se completa un poquito o complementa más bien la pregunta que nos hacían ahorita de por qué después de pandemia es tan difícil socializar. Entonces, si tú ves que eso es constante, reiterativo, que te genera ruido, que empiezas a entorpecer con el entorno, pues hay que revisar algo allí. Más que la pandemia, es como esa constante, eso que nos estás indicando ahora. Por aquí también dicen que mi mamá cree que no debo ir al psicólogo porque todo debo hablarlo con mis papás y que ellos me ayuden. ¿Qué decimos de eso, Pauli? Bueno, definitivamente los papás no son psicólogos, ¿cierto? Entonces, mira, hay una cosa que tú lo sabes y es que nosotros como seres humanos tenemos diferentes roles. El rol familiar, el rol social, el rol laboral y tenemos un rol personal, un rol personal que inclusive es difícil en ocasiones entregárselo al psicólogo, porque siempre tenemos un temor a una represalia, no de que te vayan a hacer daño, sino de que te juzguen, de que te vean como un bicho raro, porque a veces nosotros tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos creencias un poco raras que te pueden estigmatizar. Nosotros no le contamos todo a las mismas personas. Yo sé que le cuento a mis amigos, yo sé que le cuento a mi mamá, yo sé que le cuento a mi pareja y es lo normal y es lo común porque tú construyes relaciones y roles de tu ser con cada una de esas relaciones. Eso es normal, eso es psicología social, eso es comportamental. Ahora, tú le puedes contar a los papás lo que sienta que le puede contar a los papás, pero sí es importante que puedas estar donde una persona que te acompañe con otra perspectiva, ¿cierto? Porque los papás cuando están súper comprometidos con la crianza también son seres muy temerosos, tú lo sabes, y lo hemos hablado mucho además porque lo hemos trabajado para conversaciones con Cristóbal, y es ese temor de que a los hijos les pase algo, de que, que no los puedan proteger. Yo no sé cuántos años tienes, pero háblalo con los papás, qué rico que puedas acceder a un psicólogo porque también es el mismo miedo de ellos y el temor a no saber qué es lo que te está pasando. Yo creo que un papá que es buen papá nunca va a dejar de ver a su hijo como su bebé, como su tesoro, como lo que más quiere proteger. Yo estoy ya pasada a los 30, a los 25 y mi mamá todavía me dice bebé, entonces es como, Dios, vamos a ser sus hijos chiquitos todas las vidas y nos van a seguir mirando con amor, pero definitivamente el espacio terapéutico es seguro, es diferente, es un lugar donde tú puedes hablar más cosas desde más confianza y puedes explorar temas diferentes. Si estás joven y eres adolescente, por ejemplo, hablar de temas de sexualidad, de protección, eso no debe ser fácil conversarlo con los papás y definitivamente los amigos tampoco son si están chiquitos y son jóvenes tampoco son el camino, ¿cierto? También pueden tener unos consejos desde su propia experiencia que no necesariamente nos van a servir a nosotros, no tienen la misma historia. Por eso a veces es también bueno saber a quién escuchas, porque desde donde te está hablando, desde la herida desde la que te estén hablando o desde la experiencia que te estén hablando, también tiene
mucho que ver en cómo tú lo vas a asumir y cómo vas a poner en práctica eso. Entonces, trata de hablar con los papás para que te dejen ir a terapia y puedas empezar tu proceso. Y si estás joven y estás interesada, maravilloso. ¿Cuánto hubiera dado yo por tener esta conciencia y pedir psicólogo joven? También es importante que, no sé si estás en el colegio, bueno, no sé qué edad tengas, puedes hablarlo con una persona de confianza en el colegio, un mayor, un docente que le tengas confianza, acercarte porque casi en todos los colegios hay un orientador o simplemente busca en tu ciudad, dependiendo de tu edad, pues a dónde puedes acudir, porque tenemos, por ejemplo, en Medellín escuchaderos, acceso pues como en algunas estaciones del metro a servicios gratuitos, que si bien no son terapéuticos a largo plazo, pues sí te pueden dar una orientación y podemos acceder como a todo esto, incluso hay líneas telefónicas, entonces por ahí puedes ir mirando todas esas opciones y esas posibilidades. Tenemos 5 minuticos para cerrar el live. Y como para irle dando forma, me gustaría, porque es algo que yo siempre tengo contigo y es que me reconectas de algún modo con mi esencia. Yo creo que por eso nuestra amistad ha sido tan fuerte, ¿cierto? ¿Qué es y para qué sirve reconectarse con uno mismo, María Paulina? Yo creo que reconectarse con uno mismo es el camino para la paz y de la coherencia. Es el camino más difícil que hay, pero sin duda rinde frutos. ¿Qué es? Es asumirse, es amarse incondicionalmente, es sentar y decir, yo soy María Paulina Alzate, yo soy Ángela Medina, yo soy ta ta ta, y estos son mis miedos, estos son mis traumas, estos son mis dolores. Pero ¿sabes qué? También estas son mis habilidades, estas son mis capacidades, estas son mis fortalezas. La gente me recuerda por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Estoy agradecido por esto, por esto, por esto y por esto. Y eso te da paz. Porque cuando tú reconoces todo eso, cuando tú ya sabes cuáles son tus traumas y el otro te habló, ay, querida, cuando uno no lo reconoce, uno se estalla. Una característica de las personas ansiosas, se quedan rondando todo el tiempo. Yo por qué no le dije, yo por qué no le respondí, y la. Cuando tú logras entender que cuando el otro te grita, no es un asunto tuyo, o cuando le quitas el adjetivo al grito, o sea, el otro te habló y tú no le colocas el adjetivo calificativo de me pegó un grito este señor, tú no respondes desde la ira, tú no respondes desde el malestar, tú dices, bueno, paz, o sea, no hay nada, o sea, tú ya no estás enganchado con la situación. Y eso es muy bello porque es un camino, eso es todo un asunto, pero se logra y se logra en coherencia. Por eso les decía ahorita, no es que lo escribas y ya, es cómo empiezas a entender ese grito, en qué parte de tu herida cayó. Entonces, ven, yo cojo esa herida, la reviso, la transformo, le doy un nuevo significado, le doy, y veo que tiene un color, pero que es ahí, que no la olvido, que sé que sucedió. Entonces, ¿cómo la tomo para darle un giro dentro de mi vida? Y cuando eso se vuelve, digámoslo, de tu día a día, de tu constante, tú te vuelves un poquito más coherente con tu existencia. Entonces empiezas a responder diferente. En la manera que respondes diferente, te cargas menos con lo de afuera. En la manera de que cargas menos con lo de afuera, tus dos olas empiezan a coger el mismo sentido y en la medida que tú fluyes en esa marea, es un vaivén, es un voy y fluyo, te vuelves muy constante en tu marea, tienes paz, punto. Yo no sé si la paz iluminada de Buda, pero empiezas a habitar constantemente la paz y eso, uy, eso da mucha tranquilidad, da Y demasiada tranquilidad. creo que también empieza uno a tener un propósito, ¿no? Se entrelaza con ese propósito, verlo claramente y eso te da mucha paz interior. Si tú estás conectado, pum, sabes para dónde vas. Ok, Sí, claro. Y si no sabes para dónde vas, no importa, tú te dejas ir, ¿cierto? Porque también es entender que tú desde tu ser puedes construir muchas cosas, puedes construir muchos planes, puedes construir muchas ideas,
pero que tú vas y en el camino no funcionaron, pues está bien, no te quedas ahí dándote palo porque no te funcionaron, te dejas ir y te dejas llevar. Entonces eso también es un ejercicio muy bonito porque es ese fluir sin, sin decir como que es el chance de la vida o lo que la vida te quiera dar, sino que tú puedes desde tu ser construir tu idea, pero no te puedes casar con esa idea porque es una pelea entre tu mundo interno con el mundo real y eso nos genera mucho conflicto a los seres humanos y empiezas a fluir. No, es que eso es otro tema larguísimo del que podemos conversar. Nuestra Tenemos que realidad conversarlo interna porque con una creo, realidad qué pena, real. sí, que tiene que ver el tema del propósito y del fluir, que siempre, pues como lo dices, fluir, pero siempre se está reconstruyendo, como el tema del proyecto. Uno no tiene un proyecto de vida, uno tiene muchos proyectos de vida que se van a ir afinando, ¿cierto? Que se van a ir identificando por medio de todos esos, todos esos procesos internos que vamos teniendo y que Igual, vamos cambiando. igual pues tengo la intención de empezarlo a contar aquí en el live. Tú sabes que la idea ahorita es entregar una información seria, entonces para los que les interese voy a proyectar algunos live muy corticos, les voy a ir informando 20 minutos, como para que puedan ir teniendo información un poquito más acertada y que se nos vuelva como una constante y un conversatorio, que puedan crear un espacio seguro donde hacer preguntas también para que sepan cómo funciona, que dejen de estar cogiendo información de reels de 30 segundos y pasándola a su vida así como sin tamizar. La idea es que en estas conversaciones las podamos también como entender, desmenuzar, comprender cómo es que funciona, qué es lo que te puedes encontrar allí, para que no te frustres en el proceso y para que no sea un ejercicio difícil. Por aquí nos preguntan que cuando nos volvemos a reunir. Yo creo que tenemos un pendiente, teníamos una idea de reunirnos cada mes, hacer un live. Bueno, ahí lo vamos mirando y seguro si nos siguen se van a enterar. Porque sí, la idea es que nos volvamos a ver y gracias porque me dicen que tengo unas trenzas muy hermosas. Bueno, Paulina, eres la mejor, súper recomendada. Ya saben que si quieren iniciar estos procesos, pueden escribirle al directo. La encuentran en TikTok y en Instagram, como dijimos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vamos a ir despidiendo. Pauli, cierra y nos vamos. No, muchas gracias a todos, muchas gracias por conectarse. La idea con estos live con Ángela es poder entregar información real, digamos, poderlos conectar con su propio ser, con su propia esencia, brindarles una perspectiva diferente del mundo. Y nada, si tienen preguntas me van mandando mensajes o Ángela, si quieren algún tema, nos dicen y pues también lo podemos estudiar. Por ejemplo, lo de la pandemia, obvio, lo podemos revisar, o sea, qué temas les interesen. Nosotros hacemos la investigación por ustedes y bienvenidos siempre. Y aquí lo hablamos. Entonces, voy a leer los mensajes para despedirnos. Muchas gracias, qué espacio tan hermoso, qué buena charla, qué niña tan bella, Paulina, me encantó, gracias. Gracias mil, genial y constructivo el live, saludos, felicitaciones. Bueno, entonces tenemos tarea, Pauli, recojamos todas esas preguntas. Si de pronto les dio susto hablar en el live, pues escribir en el live, exponerse como nosotras. Entonces, por un mensajito interno las recogemos y podemos irnos pensando un programa mensual como para ir respondiendo a estas preguntas y también muy atentos todos a lo que va a hacer Pauli continuamente, con esos lives cortos de 20 minutos para que lo tengamos ahí. Gracias por recordármelo, creativo que es el Reiki, nos dicen por acá, curativo, perdón. Bueno, Pauli, mil gracias por este espacio. Siempre es un placer conversar contigo. Nos vemos. Nos vemos, gracias a todos, chao.